Bueno, chicos, muy buenas tardes para todos y todas. Espero que se encuentren bien. Voy a hacer entonces un videito aquí para que terminemos la explicación del día de hoy. Pues nos quedaron algunos temitas sueltos. Recordemos entonces que ya vimos esas manifestaciones de la fuerza y de la resistencia que tienen, digamos, diferenciados niveles de intensidad y de volumen y que nos sirven para diferentes cosas. Hablamos entonces que si yo quiero aumentar mi masa muscular, por ejemplo, debo hacer uso de la manifestación de la fuerza máxima específicamente para poder lograr ese fin. También hablamos, por ejemplo, que si yo quiero ganar potencia, la fuerza-velocidad es la indicada. Si yo en cambio quiero reducir mi tejido graso, la manifestación de la fuerza que más me ayudará para ese asunto es la fuerza-resistencia en combinación con la fuerza máxima. Eh, También hablamos que los ejercicios de resistencia no solamente son utilizados para aquellas personas que quieran bajar de peso, sino que también tienen muchos beneficios para la salud de todas las personas. Y hablamos entonces que la resistencia aeróbica es aquella que nos permite, digamos, la respiración en el tiempo del entrenamiento, y esa específicamente es la que nos ayuda, pues, digamos, en un tiempo, en un volumen alto, es la que nos ayuda también en los objetivos de pérdida de peso. La resistencia anaeróbica, que en combinación con la fuerza de velocidad también son, digamos, realizadas específicamente para mejorar la velocidad, para mejorar la potencia en un gesto técnico, son más utilizadas en el ámbito deportivo. Pero la fuerza, tanto la fuerza máxima, la fuerza resistencia, como la resistencia aeróbica, son esas manifestaciones que más nos sirven a las personas que tenemos una vida común. Bien, dando ese pequeño repasito, entonces les voy a presentar la pantalla para terminarles de explicar este tema y poderles asignar la actividad que tendrán para entregar después de vacaciones. Bien, estábamos por aquí. Ya sabemos entonces que lo que queremos lograr con el entrenamiento es este fenómeno de la supercompensación. Específicamente queremos un incremento del rendimiento que se da porque hay una carga bien utilizada que genera, digamos, una desestabilización de ese nivel inicial, un tiempo de recuperación que permite que el cuerpo intente recomponer ese equilibrio y que genera una mejoría en la condición física, y después de eso una nueva carga y así sucesivamente. La carga entonces es un estímulo que se produce en un entrenamiento y que produce un efecto interno, lleva un proceso de adaptación y nos permite mejorar nuestra condición. Y esa carga externa, es decir, lo que yo puedo planificar por fuera de mi cuerpo, nos indica de qué tipo es el trabajo que estamos realizando. Y estamos hablando de esa carga externa en los componentes intensidad, volumen, frecuencia, densidad y duración. Estos son los componentes de la carga, que es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando va a planificar algún ejercicio de entrenamiento o todo lo demás. Pero vamos a hablar específicamente del volumen y la intensidad. El volumen, entonces, ya lo dijimos en clase, es el total, la cantidad total efectuada en un entrenamiento, la cantidad efectuada de un ejercicio. Se puede medir entonces en un ejercicio de fuerza con una multiplicación del peso que estábamos utilizando, 10 libras, 15 libras, 20 libras, etcétera, por el número de series, es decir, qué tantas veces hice ese número de repeticiones. Por ejemplo, yo hago 4 series de 12 ejercicios, quiere decir que yo hago, perdón, de 12 ejercicios, no, de 12 repeticiones. Quiere decir que yo voy a hacer sentadilla 12 repeticiones y esa es la primera serie. Descanso, hago nuevamente 12 repeticiones, esa sería nuestra segunda serie, y así sucesivamente con la tercera y con la cuarta serie. Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar cómo se podría identificar cuál es el volumen de cada ejercicio. En ejercicios de resistencia lo medimos por el tiempo total del ejercicio, por la suma de los tiempos en caso de que sea fraccionado, o por la distancia total, también en caso de que sea total o fraccionada. Listo, ahorita les voy a mostrar. El volumen, igual que la intensidad, no se puede medir para toda la sesión de entrenamiento, sino que yo identifico a qué volumen y con qué intensidad voy a trabajar cada ejercicio. Por eso el volumen se mide por ejercicio. Por ejemplo, si yo hago el ejercicio de salto del payaso por un minuto
y lo voy a hacer en 4 series distintas, es decir, hago el minuto, descanso, luego hago otro minuto, descanso y luego otro, yo podría decir que para el salto del payaso tuve un volumen de 4 minutos, ¿cierto? Pero si yo hago otro ejercicio, tendré que calcular asimismo el volumen, a menos que todos los ejercicios vayan a durar el mismo tiempo. En este caso pondríamos pues una suma total. La intensidad entonces se define como la fuerza del estímulo, es un aspecto cualitativo de la carga y se puede medir de varias formas, con el número de repeticiones. Cuando ese estímulo es sostenido por mucho tiempo se vuelve más intenso. Por la velocidad de ejecución, es decir, que un ejercicio hecho más rápido es un ejercicio más intenso. También un ejercicio que se sostiene por mucho tiempo se convierte en intenso por esa, digamos, esa fatiga que genera. Porque el ejercicio sea complejo, eso lo puede hacer más intenso, o por la duración de la pausa. Cuando el descanso que hay entre un ejercicio y el otro es más pequeño, podemos sentir que aumenta la intensidad. En la casa podemos medir la intensidad con la escala de Born, que ahorita se las voy a mostrar, y también la intensidad se mide para cada ejercicio. Si yo voy a hacer salto del payaso, le pongo una intensidad, y si después voy a hacer sentadilla, le pongo una intensidad, y así sucesivamente. Recuerden que la intensidad también en el ejercicio se puede medir por la repetición máxima, que es la fuerza máxima que veíamos ahora. Entonces, ese 100% de mi capacidad, yo podría identificar un porcentaje, por ejemplo, el 70% de eso, como lo hicimos ahorita en el salón, y podría identificar también ahí esa intensidad, ese porcentaje que hablábamos ahorita, el 100%, el 50%, el 80%, da cuenta de una intensidad. Pero como nosotros no tenemos las herramientas de medir la intensidad, digamos con pesas, no tenemos ese equipo, esa indumentaria, entonces la escala de Born, que ahorita se las voy a mostrar, nos ayuda a medir la intensidad. Bien, un ejemplo entonces de la medición del volumen específicamente, aquí les puse que también es de la intensidad, pero no, es solo del volumen. Vamos a mirar, en un volumen en ejercicios de resistencia. Si Ana salió a correr durante 60 minutos, el volumen de ese entrenamiento, de esa corrida, es 60 minutos. Si Juan corrió en 3 momentos diferentes del entrenamiento y en cada vez corrió 10 minutos, el volumen solo de la carrera sería de 30 minutos. Ese sería el volumen. ¿Listo? El volumen en ejercicios de fuerza. Miren, por ejemplo, miren este ejemplo para que quede claro cómo medimos el volumen en un ejercicio de fuerza. Digamos que para el ejercicio de sentadillas, Andrea realizó 4 series, cada serie de 12 repeticiones y cada una de esas repeticiones con un peso de 20 libras. Con un peso de 20 libras. Entonces, para medir el volumen, lo que haríamos sería multiplicar ese 4, que es el número de series que hicimos, por el 12, que es el número de repeticiones que hay en cada serie, y por el 20, que son las libras, digamos, las libras de peso que yo estaba movilizando. Y eso me da en libras. Y me da 960 libras. Este sería el volumen para este ejercicio en específico, ¿cierto? ¿Por qué nos da una cosa así tan alta? Pues porque tú tienes que pensar que cada que haces la sentadilla, están moviendo este peso. Cada sentadilla es este peso. Hicimos 12 sentadillas, multiplique este peso por 12. Y como además de esas 12 repeticiones hicimos 4 series, entonces multiplicaríamos también por ese 4 y en total yo moví esas 20 libras todas estas veces y me quiere decir que hice un movimiento de 960 libras. Este es el volumen de un ejercicio de fuerza para que lo tengan en cuenta. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, un ejercicio con propio cuerpo, por ejemplo, yo voy a hacer una lagartija, ¿cierto? Con propio cuerpo, y ese ejercicio lo voy a hacer también en 4 series de 12 repeticiones. Yo lo que haría sería multiplicar estas dos cosas y sin peso, porque yo realmente no utilicé peso adicional. ¿Listo? Bien. Esta es entonces la tablita para medir la intensidad de un ejercicio. Esto se llama escala de esfuerzo de Born. Él dice que si nosotros tenemos esta escala de 0 a 10, podríamos medir el porcentaje o la intensidad de cada ejercicio, siendo este 0 un 0%
y siendo este 10 el 100%. Miren que este sería el esfuerzo máximo que podría hacer cualquier persona. Entonces, por ejemplo, para cualquier tipo de ejercicio que yo vaya a hacer, yo podría decir, no, yo lo quiero hacer a una intensidad del 50, quiero hacer a una intensidad del 60, del 70, del 80, del 90, y entonces tendría que especificar que yo voy a hacer un esfuerzo que es muy duro, o un esfuerzo que es duro, o un esfuerzo que es un poco duro, o un esfuerzo moderado, o un esfuerzo suave, o un esfuerzo muy suave, o un reposo total. Digamos que cuando vayamos a orientar entonces la intensidad de nuestro ejercicio, lo que diríamos es un ejercicio a intensidad 8 en la escala de Born, ¿listo? O en el número 3 en la escala de Born, o 4 en la escala de Born, etcétera, ¿listo? Bueno, muy bien. Algunas cosas entonces que necesitamos saber, tener en cuenta sobre el volumen y la intensidad. La fuerza y la resistencia en sus diferentes manifestaciones muestran niveles distintos de intensidad y volumen. Algunos son más intensos y otros son con mayor volumen. El volumen y la intensidad son inversamente proporcionales. Ya les voy a explicar eso en la siguiente diapositiva. No se recomienda hacer ejercicios de alta intensidad que también tengan alto volumen, especialmente para personas que no están entrenadas. Recuerden que les di un ejemplo ahorita de una lesión ocasionada por ejercicios de muy alta intensidad y muy alto volumen. Entonces lo que queremos es que cuando la intensidad sea muy alta, el volumen sea más bajito, y cuando el volumen sea alto, la intensidad sea más bajita. Bien, miremos entonces que de las manifestaciones serían así: la fuerza máxima, la fuerza velocidad y la resistencia anaeróbica presentan ejercicios de alta intensidad y volumen bajo, mientras que los ejercicios de fuerza resistencia, y de resistencia aeróbica presentan menor intensidad y mayor volumen. Dependiendo de la manifestación de la fuerza y de la resistencia que yo vaya a utilizar, tengo que saber cuál sería la característica en términos de volumen e intensidad. Y las diferentes manifestaciones de la fuerza y la resistencia sirven con una buena orientación para el logro del objetivo de los planes de entrenamiento. Ya dijimos entonces al principio de este video cómo los podríamos utilizar. Bien, miremos entonces otra vez aquí. La flechita roja nos indica la intensidad y la flechita azul nos indica el volumen. Resulta que cuando yo quiero hacer un ejercicio que es de alta intensidad, yo no lo puedo poner también con alto volumen, sino que entonces, como es de alta intensidad, tendrá un volumen más bajito. ¿Y cómo hacemos eso? Pues que el ejercicio sea más corto, o que sean menos repeticiones, o que sean menos series. Y de esa manera bajamos el volumen. Y en cambio, cuando yo voy a utilizar ejercicios que tienen un alto volumen, por ejemplo, esa corrida de 60 minutos que hablamos ahorita, es de alto volumen y por lo tanto no podría tener una alta intensidad. Imagínense ustedes correr 60 minutos a un 80% o en una escala de 8, imposible, nadie lo podría lograr. Entonces, por esa razón decimos que el volumen y la intensidad son inversamente proporcionales. Muy bien. Y entonces, para que sepamos de este tema de los planes de entrenamiento, unas pastillitas que vamos a ir pensando sobre este tema. Inicialmente decirles que cuando uno quiere empezar es importante centrarse poco a poco, ¿cierto? Primero en los objetivos que podamos lograr a corto plazo. Yo no me puedo poner como tal el objetivo de tener un cuerpo de 90, 60, 90, si eso no es algo que yo pueda alcanzar de manera corta. O si yo me pongo un objetivo tan grande como perder 100 kilos, perder 40 kilos, perder 30 kilos, posiblemente ese objetivo no sea capaz de lograrlo rápidamente. Por lo tanto, yo me debo establecer objetivos cortos, como hacer ejercicio al menos 3 veces a la semana, alimentarme mejor, descansar mejor, cosas de ese tipo, ¿cierto? Ver resultados lleva tiempo, ¿cierto? Yo puedo tener un objetivo grande a largo plazo que sea bajar de peso, pero eso necesita tiempo. Por eso se necesita un sistema de seguimiento. Cuando uno hace un plan de entrenamiento, tiene que saber qué es lo que está planificando e ir haciendo seguimiento a nuestras condiciones físicas.
porque ese seguimiento nos va a ayudar para mejorar día a día y para motivarnos cuando nos da un poquito de pereza salir a entrenar. Y un plan de entrenamiento entonces debe tener en cuenta sí o sí los gustos. Yo no puedo hacer un plan de entrenamiento con algo que a mí no me gusta hacer, ¿cierto? Yo tengo que centrarme en esos ejercicios que más me gustan, si me gusta el baile, si me gustan las pesas, si me gusta la calistenia, si me gusta la gimnasia, tengo que seleccionar eso. También ese objetivo, esos objetivos que tenemos y por supuesto el tiempo disponible que tenemos para hacer nuestro entrenamiento. Si yo tengo escaso tiempo en el día para hacer ejercicio, debo entonces adaptar mis objetivos y mis gustos a esa posibilidad que tengo. ¿Listo? Un plan de entrenamiento, aquí nos preguntamos entonces, esto lo vamos a ampliar mucho en la otra clase, en la próxima clase, y vamos a preguntar en clase qué creen ustedes que es un plan de entrenamiento. En todo caso, esto no lo podemos ver en clase, pero lo vamos a ver con más detalle en la próxima. ¿Listo? Y ya les voy a orientar entonces la actividad que vamos a tener. La actividad consta de estos 3 punticos. Lo primero es muy sencillo. Teniendo en cuenta lo que usted aprendió, empecemos con el primer paso de un plan de entrenamiento, que es responder cuál sería el objetivo de ese plan de entrenamiento. Usted va a escribir en su cuaderno, si fuera a realizar ejercicio, ¿qué querría ganar? Ganar masa muscular, aumentar su nivel de fuerza, reducir la grasa, bajar de peso, quiere entrenar simplemente por salud, cualquier cosa de estas es posible. Usted va a fijar su objetivo. Este es muy fácil, ¿cierto? El segundo punto entonces es que teniendo en cuenta ese objetivo y aplicando los conocimientos que ya tienen sobre las manifestaciones de la fuerza y la resistencia, respondan qué características deberían tener su plan de entrenamiento. Por ejemplo, cuáles manifestaciones de la fuerza y de la resistencia son las que más necesita su entrenamiento. Y también pensar a qué intensidad, con qué volumen y con qué frecuencia debería entrenar si usted quiere lograr ese objetivo que se planteó. Y posteriormente vamos a ir a la práctica. Con lo que usted sabe hasta ahorita, entonces va a realizar una sesión de entrenamiento que esté orientada a ese objetivo que usted quiere lograr. Esa sesión debe tener un calentamiento, una parte central en donde van todos los ejercicios, el calentamiento ya sabemos qué es, la parte central como tal es el ejercicio que usted quiere hacer, después del calentamiento qué quiere hacer, y la vuelta a la calma que sería como el estiramiento o la etapa de relajación. Va a escribir entonces en su cuaderno la planeación de la clase y como evidencia va a realizar un collage de fotos o un video donde muestre su propia sesión de entrenamiento y a usted realizándola. Listo, esa es la actividad de este día y que vamos a dejar para la semana después de vacaciones. Tenemos entonces estas indicaciones, tomen notica de esta presentación hecha, de todas las diapositivas que se las voy a mandar. Desarrollen la actividad en el cuaderno de educación física utilizando preferiblemente lapicero negro, tome foticos de la actividad incluyendo el encabezado, todo lo que tomó y va a montar sus evidencias de la siguiente manera. Creas una carpeta en el segundo periodo que se llame 2, Introducción a los planes de entrenamiento. En esa carpetica va a montar las evidencias del trabajo y van a tener hasta el viernes 16 de julio, que es la semana que volvemos de vacaciones, para entregar este trabajo. Bueno chicos, esa era la orientación pues de la clase, espero que haya quedado muy claro, traté de ser pues como muy específica, de ponerles ejemplos en la presentación, igual ustedes pueden ir leyendo para que todo esté más claro y bueno, espero que puedan realizar unas buenas sesiones de entrenamiento, que las disfruten y seguiremos aprendiendo mucho más de este tema. Un abrazo y felices vacaciones.